a grabar esta sesión. Una vez más, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por haberse unido, juntado a este conversatorio que está organizado por la Facultad de Teología San Pablo de la Universidad Católica con sede en Cochabamba y la Conferencia Boliviana de Religiosos, la CBR. Este conversatorio surge pensando especialmente en nuestra realidad boliviana, nuestra situación actual, y queremos tener un espacio, queremos tener la posibilidad de contar con un espacio en el cual podamos intercambiar, podamos también reflexionar, discernir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que vamos a hacer, cómo pensar nuestra realidad, qué acciones tomar, por dónde ir, qué camino tomar, ¿no? Es decir, muchas preguntas nos envuelven en una situación tan compleja. Yo quisiera, no sé si está alguien de la facultad, Aileen, creo que no está el padre Manuel Hurtado, pero está la hermana Aileen. Si nos puede Aquí dar estoy, unas palabritas de estoy bienvenida, lista. Aileen. Sí, bueno, de parte de la Facultad de Teología y con todo el apoyo de la CBR, que agradecemos mucho, estamos felices de estar aquí esta noche por todas las razones que ha expuesto José Luis. Entonces, con el corazón muy abierto, vamos a escuchar a las cuatro personas que van a orientar este conversatorio y luego todos podemos participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Aileen. Yo quisiera leer unas palabritas introductorias para nuestro conversatorio. Después les explico quiénes nos van a acompañar con sus orientaciones, reflexiones y cuál va a ser la metodología de nuestro conversatorio. Bolivia atraviesa un momento particularmente complejo, marcado por la polarización política, los conflictos sociales, expresados en bloqueos de caminos, la incertidumbre económica, escasez, el creciente malestar de amplios sectores de la población, el sufrimiento y el dolor de muchas familias a quienes este momento conflictivo les ha pegado muy fuerte. Más allá de las disputas partidarias, emerge una sensación de desconfianza en las autoridades políticas, desconfianza en las autoridades sociales, en las instituciones estatales y también en las organizaciones sociales. Y se agudiza la fragmentación del tejido social. Esta realidad puede leerse como el riesgo de construir una torre de Babel, símbolo usado por el Papa León XIV. Una sociedad donde prevalecen las lógicas de poder, confrontación, intereses particulares sobre el genuino deseo de la búsqueda del bien común. El Papa León XIV recuerda que todas las organizaciones sociales, las organizaciones políticas, deben colocar en el centro de sus actividades a la dignidad de la persona humana, la verdad, la justicia, la fraternidad y evitar que las diferencias legítimas se conviertan en enemistades que impidan el encuentro y el diálogo. Así, la pregunta de fondo no es únicamente cómo superar la crisis económica, política, social en la cual vivimos en Bolivia, sino qué tipo de país deseamos construir. Uno definido por la confrontación permanente o una comunidad nacional capaz de reconocer la dignidad de cada persona y de trabajar conjuntamente por el bien común. En este contexto queremos abrir este espacio de encuentro, de diálogo, de discernimiento. Por ello, les invitamos a compartir su visión sobre la realidad que vivimos, los criterios que orientan su visión y los caminos de acción que considera necesario para el país. Nos van a acompañar en esta conversación cuatro hermanos, hermanas. Voy a presentarlos en este orden. Está aquí Guillermo Siles, es sacerdote de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, miembro activo de la CBR, es comunicador social, ha sido director de la red de radios Pío XII, de Herbol y de otras instituciones de comunicación, con una amplia experiencia en el ámbito social. También nos acompaña la teóloga Sofía Chipana.
que está radicada en el Alto, docente de posgrado de la Facultad de Teología y es consultora del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. También nos acompaña en esta conversación el licenciado Germán Sánchez, delegado episcopal de la Pastoral Social Cáritas de Cochabamba, institución desde la cual coordina varios proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo social. Asimismo, está con nosotros el licenciado Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de la Fundación Jubileo, sociólogo de formación con especialidad en derechos humanos y además asesor de la Conferencia Episcopal Boliviana. A los cuatro les damos las gracias por estar aquí, les damos la bienvenida. Como es un conversatorio, hemos preparado tres preguntitas y cada uno de ellos tendrá unos 5 minutitos para compartirnos la respuesta a cada pregunta. Iremos intercalando, primero la primera pregunta y así hasta la tercera. Em, Iremos en el orden en el que he señalado, he presentado a nuestros panelistas, a los hermanos que nos acompañan en esta conversación, y voy a yo proyectar en la pantalla las preguntas para que también los que estamos participando podamos hacer nuestra propia respuesta, podamos ensayar cómo podríamos contestar estas preguntas y al final de la intervención de todos nuestros panelistas, tendremos un tiempo para conversar, intervenir los que quieran conversar. Entonces, esta es la primera pregunta. Em, Dice, desde su experiencia y compromiso con la realidad boliviana, ¿cómo interpreta la coyuntura actual y qué es lo que más le preocupa de lo que estamos viviendo? Estas preguntas, las tres preguntas, están estructuradas en base a la metodología de la teología del método arraigado en la teología latinoamericana, que es el ver, juzgar, actuar. Entonces, en la primera pregunta intentaremos describir nuestra realidad, cómo la vemos, cómo la entendemos. En la segunda pregunta intentaremos abordar criterios sobre cómo comprender lo que estamos viviendo, criterios especialmente provenientes de nuestra tradición teológica evangélica y de nuestra tradición de la enseñanza social, también de la Iglesia. Y finalmente, en la tercera pregunta abordaremos algunas pautas, orientaciones de acción, de comportamiento, de actividades, etcétera, lo que surja como alternativa, como respuesta, como opción a esta situación. Entonces, para comenzar, le damos unos 5 minutos de tiempo, le damos la palabra al padre Guillermo Siles. Adelante, Guillermo. Estás con el micrófono apagado, Guillermo. Hola, hola. Bueno, Ahora sí. perfecto. Muy buenas noches a todos. Creo que era importante tener un momento así de podernos encontrar en este momento, digamos, histórico del país. Y creo que la pregunta es bastante amplia, pero también concreta al mismo tiempo, porque nos está haciendo partir de algo bien real de lo que hemos vivido estos días, pero como la pregunta dice, ¿cómo interpretas esta coyuntura y qué es la mayor preocupación de lo que estamos viviendo? Para mí, en estos días me ha venido tres cosas que tienen que ver con, digamos, con un momento de inestabilidad que vivimos en el país desde hace un buen tiempo. Creo que estamos viviendo la estructura democrática bastante dinámica, pero en los últimos años hemos sufrido mucha incertidumbre, diríamos. Una primera preocupación que me ha venido en estos días es cómo la poca estabilidad o el vacío de líderes que existen en nuestro país y que logren, por decir, articular un proceso, digamos, amplio del país. Y digo por qué, no, porque en realidad los líderes últimos que hemos visto han mantenido una polarización muy fuerte en el país y ha logrado de que la gente
pueda sentir permanentemente como incierto, ¿no? En cualquier momento un grupo se va a rebelar contra el otro grupo. Creo que los 20 años que hemos vivido en el pasado con un gobierno, digamos, 20 años con un solo partido, daría la impresión que podía ayudarnos a construir un país diferente. Pero más bien al contrario, en este tiempo hemos sentido que este tiempo se ha ido como eliminando liderazgos. Y esto ha hecho de que, llegado un momento coyuntural, no lo tengamos. Un segundo elemento también es que durante este periodo último hemos visto el cambio de constitución, las nuevas constituciones, la nueva constitución política del Estado, que no sé si muchos lo entienden, muchos lo han analizado, pero la constitución política del Estado de nuestro país tiene una visión de país que muchos hoy día no lo aceptan. Y es una visión de una sociedad, de un país pluricultural. Casualmente, en los últimos meses antes de que se apruebe la Constitución, ha habido la aprobación de la tercera generación de derechos humanos y eran sobre los pueblos indígenas. Y esto ha sido considerado en la Constitución. Entonces, la Constitución que tiene nuestro país tiene profunda raíz indígena, profunda raíz comunitaria. Entonces, muy compleja la Constitución. Y un tercer elemento que me hace pensar en los últimos días es que nuestro país en las elecciones, en el censo último, libremente ha respondido a una pregunta. eh, si se consideran de una nación originaria o de un pueblo indígena, libremente. En la anterior elección, censo del 2012 había como una imposición a qué grupo perteneces, ¿no? Entonces, el porcentaje en el censo del 2012 era bastante alto de identificación con un grupo indígena. En este, que era libre, también ha bajado bastante, pero mantiene un gran porcentaje. 38, casi 40% de la población que tiene una raíz indígena. Entonces, en todo este momento yo lo que estoy viendo es que la mayor preocupación que yo veo es que los pueblos indígenas en nuestro país representan un buen porcentaje y que en el pasado estaban canalizados por un partido político y que en la última elección han sido desmembrados y por lo tanto están desparramados, digamos, en todos lados, se han dividido entre tres y entonces los pueblos indígenas no encuentran una identificación, digamos, alternativa. Creo que este es los tres elementos que yo veo y por lo tanto veo que Bolivia necesita nuevamente repensar qué visión de país va a tener, porque la Constitución está marcando una línea y un buen porcentaje de la gente no está de acuerdo con esta visión de país que se tiene. Muchas gracias, Guillermo. Gracias también por apegarte al tiempo, exactamente 5 minutos. Le pedimos ahora a Sofía, Sofía Chipana, si nos puede compartir sus respuestas a esta preguntita. Adelante. Ujú. Gracias, José Luis. Y, y bueno, sí es un tiempo, es todavía un tiempo difícil, ¿no? Y todo esto desde el espacio de donde yo soy parte y camino, que es un poco más el mundo andino, en las regiones de Perú, Argentina y Bolivia, ¿no? Vemos que este tiempo es como el tiempo del Auca. Y Auca en quechua y sobre todo en Aymara es como un tiempo que preside a un Pachacuti. Y el Pachacuti pues es como el cambio de una era, ¿no? No de un ciclo, sino de un otro tiempo. Y siempre los abuelos y las abuelas dicen que antes del Pachacuti hay un tiempo así como de confusión, de violencia, de sinsentido de la vida. Y que es como un tiempo de no ver los horizontes, ¿no? Los horizontes de sentido, y ahí nos perdemos por donde seguimos, ¿no? O encaminamos ese nuevo Pachacuti que se está gestando, ¿no? Que se está gestando y que es necesario.
Para el mundo andino, pues una memoria de unos 500 años atrás empezó con un Pachacuti, ¿no? Y que como que generó una vuelta al mundo con toda esa estructura colonial que nos llegó, ¿no? Y que ahora estamos viviendo otro, ¿no? El encaminar esa estructura hacia otras formas de vida. Y creo que eso es muy importante considerar, ¿no? Porque muchos pueblos tenemos esa noción del Auca y del Pachacuti, ¿no? Y que estamos haciendo ese cambio de tiempo. Y también un segundo aspecto que me parece importante considerar es esto que hemos llamado o que llamamos polarización, ¿no? Sin embargo, en todo este tiempo, sobre todo las que hemos estado en La Paz, en el Alto, hemos sentido como que somos territorios dependientes, ¿no? O sea, que interdependemos, o sea, más allá de la polarización que se está generando, yo sentí eso, que todos sentí, bueno, por lo menos en el Alto, esta noción de la interdependencia de los territorios, ¿no? Que de algún modo pues refleja también un modo de vida que hemos logrado establecer, ¿no? Y también modos de consumo, ¿no? El hecho de no tener, por ejemplo, huevos, ¿no? O no tener pollo, entonces era como que necesitábamos de los otros espacios en esas cosas tan cotidianas, pero que tocan la vida, ¿no? Y yo ahí siento que de qué manera realmente despertamos en en esa conciencia, ¿no? De que somos territorios interdependientes, ¿no? Y lo mismo, no nos llegaba la verdura y dependíamos de las zonas más bajas de La Paz, ¿no? Para proveernos de estos, ¿no? Alimentos que nos sostienen. Y esto también me lleva un poco a plantear otro aspecto que es esta relación entre lo urbano y lo rural. Creo que en estos últimos tiempos ya no hay esa separación tan marcada, ¿no? Entre lo urbano y lo rural, sino que hay como una necesidad de transitar esos espacios. Y creo que el Alto es reflejo justamente de ese vínculo, de estos territorios, ¿no? No tan marcado ni tan separado, sino más bien vinculados, ¿no? Porque muchos servidores, ¿no? Malcus y mamatayas, ¿no? Que están haciendo su servicio de autoridad en muchas comunidades en las provincias de La Paz, muchos habitan en las ciudades, ¿no? Entonces tenemos que desplazarnos a las comunidades para ofrecer este servicio. Y por eso es que se ha entendido, ¿no? Esta movilización de los bloqueos muy unido entre las provincias y el Alto. Entonces había como una mutua correspondencia y esto nos está mostrando justamente esa realidad, ¿no? Donde ya muchas ciudades esta noción de lo rural ya no es tan separado, ya no está marcadamente separado, sino más bien ya hay una integración, ¿no? Y esto también rompe las nociones de lo indígena muy ubicados en los territorios, ¿no? Sino que también lo indígena ya desde hace muchísimo tiempo estamos en las ciudades, ¿no? Y estamos también articulando organizaciones desde ahí. Creo que eso es fundamental concebir en esta noción de Estado plurinacional, ¿no? Donde esa noción de lo pluri no está limitado solo a un territorio, ¿no? Sino que hay una yo diría, una itinerancia, ¿no? De esto plurinacional en los diversos territorios, ¿no? Y por otra parte, también dos aspectos que sí es de mucha preocupación y conviene también considerar es las narraciones que van surgiendo y que confrontan, ¿no? Y es importante como considerar de dónde vienen esas narraciones, ¿no? Y cuáles son los medios desde la que se difunden. Entonces, creo que esto sí me parece importante. Yo estaba escuchando algunos datos de Bolivia Verifica que decían que mucha de la información que está generando cierta confrontación a partir de los comentarios, ¿no? Venían de fuera y que la mayoría venía, ¿no? De como estos espacios más funcionales, ¿no? Desde fuera y no tanto de Bolivia. Y que en Bolivia lo que se arma es justamente ¿no? Es como estas rupturas y las tensiones a partir de los comentarios. Y creo que esto sí convendría mirar, ¿no? Cómo estas narraciones están llegando y desde dónde, ¿no? Y cómo se están difundiendo.
Y lo otro también que sí me parece importante considerar es cómo ahí en estas narraciones hay como como una evidencia del racismo estructural, ¿sí? Porque eso sí muy fuerte, ¿no? Esta evidencia del racismo estructural. No estoy hablando de exclusiones que tenemos en nuestros lenguajes cotidianos, sino este racismo estructural que es parte de, ¿no? De una estructura de nuestras sociedades de matrices coloniales en las que ese discurso, el discurso del no ser es muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, esos indios que saben, esos, y así, ¿no? Términos sumamente de mucho prejuicio, pero que reflejan justamente este racismo estructural que se ha construido bajo estas perspectivas o nociones del no ser, ¿no? Y lo otro que también se preocupa, que ha preocupado, ¿no? Es las generalizaciones que se han hecho. ¿No? Estas generalizaciones de presentar a toda esta organización o las resistencias de los diversos territorios que estábamos viviendo, esta noción de vándalos, violentos, pagados, narcoterroristas, ¿no? Y también hemos visto cómo esta noción del levismo, del masismo, era sinónimo de insulto, de segregación, de exclusión, ¿no? Entonces, como que de rechazo. Y creo que eso tiene que ver con esta noción de generalizar todo como que fuera todo y no mirar toda esa dinámica que ha ido fluyendo en este tiempo en las diversas organizaciones, ¿no? Y realmente yo he sentido como un momento o un tiempo en que la gente ha tenido como la oportunidad de sentarse en los puntos de bloqueo y dialogar. Y eso yo sentí también el año 2003 porque también me tocó caminar en todo lo que hemos denominado como la guerra del gas en el Alto, ¿no? Y ahí como había un espacio de la politicidad de la vida, desde lo cotidiano. Y en este tiempo también yo sentí eso, ¿no es cierto? Como en los espacios de bloqueo, en los espacios ¿no? Donde estábamos congregados, también implicaba eso, ¿no? Como sentí pensar, corazonar, por dónde seguimos, ¿no? En el camino, por dónde seguimos como tejiendo la vida, ¿no? En nuestros espacios más cotidianos. Y creo que ese es un aspecto que no se ha visto en las generalizaciones que se han hecho. Bueno, yo ahí dejo la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias, Sofía. Le damos la palabra a Germán. Adelante, Germán. Bueno, buenas noches. Gracias, José Luis, por la invitación. Buenas noches a todas y a todos. Solo por aumentar algunas cositas a lo que ya han dicho, ¿no? Tanto Guillermo como Sofía. Yo pienso que el país no se puede comprender sin el tejido social que se ha ido construyendo, no solo desde la reforma agraria, sino mucho antes, ¿no? Y es algo que caracteriza a Bolivia Sí, y, sí, sí, sí. y es algo que realmente se ha sentido no tomado en cuenta. Pero ha sucedido algo, ¿no? Al principio, hace unos meses, ya con el gobierno de nuestro presidente, hubo una serie de reivindicaciones que tenían mucha lógica, ¿no? Y que tenían, no sé, estaban bien apuntadas, ¿no? Y para mí eran totalmente legales y lícitas. Pero a partir del cabildo que hubo el 1 de mayo, de repente se introduce un elemento no citado antes, ¿no? Que era la renuncia del presidente. Y para mí esto cambia totalmente el paradigma de la lucha social. Es decir, cuando haces reivindicaciones sociales, realmente incluso puedes llegar a sentarte en mesas de diálogo, ¿no? Y en las mesas de diálogo siempre hay, bueno, pues no hay ganadores ni perdedores, ¿no? Se negocia. Cedes, él cede, eso es una negociación, pero cuando ya pides la renuncia del presidente elegido constitucionalmente, ahí ya se introduce un elemento político, ¿no? Un elemento político de desestabilización, independientemente que lo haga bien, que lo haga mal, ¿no? Pero realmente son 6 meses de gobierno y se introduce este elemento y esto llama mucho la atención porque para mí en ese momento hay una ruptura del tejido social, ¿no? Que reivindicaba, como decía Sofía, en los puntos de bloqueo, ¿ya? Y se convierte en otra cosa, ¿no? Y bueno, yo me sitúo en Sacaba, aquí, ¿no? En donde mucha población es chapareña, ¿no?
y mucha gente con la que trabajamos. Y realmente desde ese momento y donde se radicalizan ya los paros movilizados, yo siento que varios sectores sociales, no pocos, se empiezan a desvincular de esa lucha. Y la radicalización viene por otros lados, ¿no? Y lo que es peor, todo este tejido social histórico, ¿no? Siento que en esta movilización, especialmente a partir de mayo, está representado no por todo el tejido social, sino por sectores de organizaciones sociales, ¿no? Y sectores bueno, a mi modo de ver, era otra la intención y otro, ¿no? El objetivo premeditado realmente. Yo, la verdad que yo trabajo hace 32 años en obras sociales, ¿no? Y justamente estos días, desde que me invitó José Luis, justo estaba conversando, llegaron ahí a la oficina de la Pastora Social dos personas que habían estado en situación de calle. Y les pregunté, ¿no? ¿Cómo veían ellas, son dos mujeres, la situación del país? Y también me acerqué, ¿no? A una casa de acogida que hay aquí de mujeres en situación de violencia, con mujeres que están acogidas. Me pareció bien interesante. Muchas de ellas provienen del trópico Cochabamba. Ninguna se identificaba con la lucha social. Y eh, lo que les preocupaba era el tema, por ejemplo, de su estabilidad económica. Les preocupaba mucho, dice, ¿por qué nos tenemos que pelear entre nosotros, ¿no? Y algo que era común denominador entre ellas era el decir, yo les pregunté, ¿no? ¿Qué liderazgo político visualizaban, ¿no? Como para que nos saque de esta crisis o que lo lidere al menos, ¿no? Porque no es de una sola parte. No veían a nadie y veían textualmente, ¿no? No visualizamos a ningún líder político con capacidad de sacarnos adelante, ¿no? Y veían la alternanza en el poder y en el sistema democrático de representación como un espacio de lucro y de acumulación de poder. En otras palabras, pero era así, ¿no? Y pienso que es el concepto. Ha habido aquí un conflicto donde la mayor parte de la población no sabía ni por dónde venía el asunto, ni por dónde le venía la guaycada, como decimos, ¿no? Y toda la gente la ha sufrido. Fuimos a encontrarnos con un grupo de transportistas que llevaban en ese momento 40 días varados. 40 días varados. Y fuimos a alcanzarles algo de medicamentos, dos o tres estaban muy enfermos, ¿no? Y se habían organizado en 5 puntos, ¿no? Para hacerse su ollita común. Y estuvimos conversando, ¿no? Y lo mismo, no situaban el problema, ¿no? Solo era un daño colateral, ¿no? Y estuvimos casi una mañana charlando con ellos, ¿no? A mí lo que me preocupa son dos cosas para terminar, ¿no? Y bueno, tres. Una es que ese Pachacuti que decía Sofía, yo sitúo al actual gobierno, nuestras autoridades, ¿dónde se sitúan en medio de esa etapa de la vida del país? ¿Qué van a hacer ellos en esa etapa, no? No veo una hoja de ruta, no hay un plan de gobierno. Entonces, si no hay un plan de gobierno, lo que me preocupa es que esto se recrudezca otra vez de nuevo. ¿En cuánto tiempo? No sabemos. Pero el gobierno se tiene que poner las pilas sí o sí en armar una hoja de ruta, un plan de país, porque sin un plan de país realmente no van a poder realmente hacer mucho, ¿no? Y pienso que nada. Y es una de las grandes debilidades, ¿no? Lo ha demostrado. Para mí, nuestro presidente, él argumenta, ¿no? Que no ha sacado sus fuerzas armadas y policiales para no repetirlo el 2019. Bien, está bien, y quizá lo ha logrado hasta ahora, ¿no? Porque realmente eso hubiera pasado, ¿no? Aquí en el trópico se estaban armando para eso, realmente, ¿no? Y ya lo decía el Quintana, ¿no? Que bueno, cuando hay mártires, la lucha tiene sentido. Y eso es un atentado. A mí me preocupa que no ha habido ni ganadores ni vencidos en esta crisis, ¿no? Que hemos pasado, sino el gran perdedor ha sido el pueblo, ¿no? El pueblo que ha sido un espectador en todo el conflicto y que mayoritariamente no se ha sentido representado por unos ni protegido por otros. Y por último, me preocupa que ya nadie habla de las 14 personas fallecidas. Muchas gracias, Germán.
y le damos la palabra a Juan Carlos Núñez. Adelante, Juan Carlos. Gracias, José Luis. Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Cuando estuve mirando las preguntas, me encontré con un texto hermoso del padre Gregorio, ¿no? Este que escribió sobre temas de valores, pensamientos. Y miren, quiero empezar leyéndoles una cosa que él escribió en uno de sus artículos, La conflictividad como reto nacional. ¿Qué dice el padre? Los conflictos forman parte de nuestra vida, pero todos tenemos la necesidad y la posibilidad de saberlos manejar. Esto es mucho más grave y más urgente cuando esa conflictividad afecta la estabilidad política de todo el país y a su institucionalidad, así como a su desarrollo económico y social. De una cosa estamos seguros, y es que si seguimos por el camino de la confrontación, todos hemos de salir perdiendo. El país, el gobierno, los departamentos, sean autónomos o no autónomos, y la ciudadanía en su totalidad. Nadie ha de salir ganando. El encono, los resentimientos y la agresividad que afloran en todos los ámbitos generarán efectos recesivos que no han de ser meramente económicos, sino que afectarán gravemente a la vida política, social y moral del país. Pareciera ser que el padre Gregorio hubiera escrito después de los 51 días que hemos pasado, ¿no? Y creo que aquí estamos clarísimos, todos hemos perdido. Pero lo que no podemos olvidar es que estamos en un contexto muy especial, en una recomposición de un nuevo orden internacional, porque tiene que ver, nosotros no somos una isla en el mundo, una recomposición que ya aflora a otros actores que han estado metidos en el conflicto, ya los voy a explicar. Estamos metidos en una crisis estructural que no solamente es económica, es energética, es institucional, es política, es moral. Una crisis profunda en la sociedad boliviana que hoy día yo creo que hay que despejarnos de mitos, hay que despejarnos de esquemas que a veces nos hacen ver a unos y a otros diferentes y creo que no es lo correcto. Hoy día estamos en un proceso en el que vamos a tener que enfrentar, después de 20 años de una prácticamente saqueo del país, porque esa es la situación en la que nos han dejado. Estamos hablando de que vamos a tener que afrontar ajustes económicos, medidas económicas, shocks sociales, reformas institucionales, reformas a la constitución política del Estado para salvar el país, para salvar Bolivia. Así de claro y fría es la situación en la que hoy estamos viviendo en Bolivia. Por lo tanto, lo que hemos vivido ha sido ponerle un paréntesis de violencia, de intolerancia, de agresividad de una y otra parte y no hemos abordado para nada los temas centrales que deberíamos atenderlos como país. Y lógicamente ahí hay muchos intereses de por medio. Yo creo que por un lado están estos fundamentalismos, porque también hay fundamentalismos, y claro, el principal enemigo del fundamentalismo es la libertad, y eso lo hemos visto en estas acciones que se han ido dando en el país estos días. Pero por otro lado también estamos viendo que los propios dirigentes sociales, que supuestamente su tarea y su responsabilidad es velar por el bienestar de sus sectores, han sido los que han generado el desastre más bien económico y social para sus propios sectores. Este es un fenómeno que no lo hemos vivido antes. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hoy día nosotros hicimos un estudio sobre el tema de la pobreza. Hoy día el 47% de la población está en condiciones de pobreza, en situación de pobreza moderada, por efecto de ingresos. Ese dato lo teníamos antes del conflicto. ¿Cómo será ahora? ¿Cómo estará? ¿Qué ha pasado en las ciudades? Hay mucha gente que ha quedado sin empleo. Gente que enmarcada en el mercado de los servicios o del pequeño comercio
ha quedado prácticamente sin ingresos, ha agotado sus ahorros si es que los tenía, han tenido que sacrificar dietas alimentarias diarias para sus familias, han tenido que establecer un sinfín de estrategias de sobrevivencia. A ese extremo hemos llegado con estos 50 y tantos días. Una familia dentro de una economía informal sucumbe a aguantar 50 días de paralización total. Esa es una consecuencia. Pero la otra también está en el campo. Está que hemos visto gente, productores que han tenido que ver malogradas sus cosechas sin vender en ningún lugar sus productos del mercado y haber retrocedido en la capacidad productiva que ellos también tienen. Ese vínculo entre lo rural y lo urbano se ha irrumpido. Pero ¿quiénes fueron los actores de esto al final? ¿Son realmente expresiones genuinas? Vayamos a ver las redes sociales, toda la información que se ponía en medio de las redes sociales, los discursos que se manejaban, toda el lenguaje que se daba a la población era bastante preparado, condicionado. Nosotros nos hemos sorprendido de escuchar a dirigentes que decían que el 50-50 era que te van a obligar a vender tus casas para que después el 50 se quede el gobierno y el otro 50 es para ti, ¿no? Entonces, lógicamente, todo eso desemboca en situaciones de violencia, porque la mejor expresión de la violencia es el reflejo del miedo y del temor. Ese es el escenario que hemos vivido y que nunca lo hemos vivido antes. El 2019 sí ya teníamos la presencia de grupos irregulares. Hoy día los tenemos más planificados todavía, con medios de redes sociales adentro y con actores distintos. Diferenciemos los actores. Habían demandas sectoriales justas, correctas, de acuerdo. Pero también habían esta línea política que buscaba prácticamente el derroque del presidente Paz. Y ahí habían tres fuerzas. Una fuerza, narcotráfico, porque ha habido financiamiento y se tienen evidencias hoy de cómo ha circulado esos recursos entre sectores movilizados. Habían sectores del sector de Evo Morales movilizados. Aquí en la autopista de La Paz eran los que bloqueaban, era el grupo duro. El Alto también en muchos lugares se ha sentido hasta secuestrado porque quienes bloqueaban en sus calles no eran los vecinos, era gente absolutamente ajena a la realidad de la zona o de la región. Pero también teníamos otros actores, una misión de derechos humanos argentina, diputados argentinos que llegan y que van planteando un sinfín de temas como si aquí hubiera un levantamiento indígena, pero pues auténtico y en el cual estarían irrumpiendo toda la estructura institucional. No es cierto. ¿Y quiénes eran ellos? Sectores de la izquierda radical que hoy día ya no tienen espacio en el cono sur. Hoy día se están quedando cada vez más cortos. Ya no tienen Cuba, ya no tienen Venezuela, ya no tienen Colombia, ya no tienen Perú. Es decir, han visto Bolivia como el país en el cual sí podrían albergarse en un momento ante un país con baja institucionalidad, con serios problemas de gobernabilidad, serios problemas de gobernanza. Entonces, todo este escenario ha sido verdadero caldo de cultivo de una situación de conflictividad como nunca la hemos vivido antes. Y estamos al frente, ¿con qué preocupaciones? Con que la agenda que tenemos que tratar es una agenda estructural. Y este es el gran problema, un gobierno absolutamente débil, unos sectores absolutamente también débiles por sus propias contradicciones que tendrán seguro espacios de reflexión profunda sobre lo que ha pasado, lo que ha acontecido, sectores que hoy como nunca se habían pensado, que iban a ser hoy día demandantes de juicios ordinarios a dirigentes sociales por los daños económicos y sociales que han generado. Eso nunca lo hemos visto, tampoco antes. Son fenómenos que se están dando ante un nuevo momento, una nueva coyuntura que creo que hay que analizar la cabalidad. Y claro, al frente tenemos una crisis brutal económica. Hoy día las colas en las gasolineras y en las
ventas de diésel van a seguir siendo las mismas porque la capacidad de compra, de adquisición del gobierno no la tiene. No tiene los dólares para comprar la gasolina y el diésel y tiene que hacer maravillas para ver cómo lo va a buscar. Mientras que tenemos un sinfín de otros aspectos que van a tener que ver con toma de decisiones urgentes. Estamos en un momento peor que las decisiones de la época de la UDP. Por lo menos el doctor Víctor Paz, cuando nos dijo Bolivia se muere, estábamos todavía con YPFB funcionando. Hoy día no tenemos nada, no nos han dejado nada. Y en ese escenario es que estamos enfrentando la actual coyuntura. Eso es lo preocupante, que pasemos este paréntesis de violencia, de intolerancia, y ahora nos pongamos otra vez en serio a atender los temas que deberían ser los urgentes, hacerlos atender desde el primer día. Muchas gracias, Juan Carlos. Hemos tenido esta primera ronda de intervenciones sobre la pregunta, la primera pregunta. Y ahora pasaríamos a la segunda pregunta. Vamos a hacer, para intercalar un salto en el orden, vamos a comenzar con Sofía Chipana y después Germán, Juan Carlos y luego Guillermo. Sofía, adelante. Voy a leer la pregunta por si acaso no se puede ver ahí en la pantalla. Dice, al mirar esta situación, ¿qué valores, principios o convicciones considera fundamentales para comprender y evaluar esta realidad, especialmente desde los aportes provenientes de la tradición social de la Iglesia? Entonces, te damos la palabra, Sofía, adelante. Sí, gracias, José Luis. Em, eh, Más que la tradición, bueno, la tradición social, o toda esa propuesta eh, mm, que surge de la iglesia, ¿no? A partir de toda esta, ese pensamiento de la justicia social, tiene que ver justamente con, muy de la mano con esta noción del evangelio, ¿no? De esto de la dignificación de la vida. Sobre todo yo rescato ese aspecto, ¿no? De cómo en nuestros contextos, qué importante es como retomar ese sentido de la vida digna, esto que dice Juan 10:10, ¿no? Del que yo he venido para que todos tengan vida digna y la tengan en abundancia, este sentido de la abundancia que nos aflige tanto, ¿no? Pero que esa abundancia se da en la medida en que la vida fluye así, ¿no? En ese sentido, donde encontramos esta noción de una tierra, ¿no? Donde emana leche y miel, que dice el texto bíblico, y que es esta tierra que se cuida, ¿no? Esta tierra que se protege, esta tierra que se busca respetar, ¿no? Y creo que en esa vía pues está esta noción también que nos ha dejado Laudato Si, ¿no? Como también encontramos esta noción del documento de Querida Amazonía, ¿no? Que son textos que nos ayudan a ubicarnos en las tierras, territorios, desde un sentido más integral de la vida, no, no, no separado, no, no solamente como ponerle peso solo a lo social vinculado a las necesidades humanas que son importantes y por eso que me parece muy necesario como reconstruir el camino a partir de esto que plantea, ¿no? Del grito de la tierra, pero también del grito de las empobrecidas y empobrecidos, ¿no? Como este vínculo, ¿no? Y que nos lleva también como a salir, ¿no? De esos discursos del desarrollo ilimitado, ¿no? De este desarrollo ilimitado en los que se basa justamente todas estas políticas extractivistas, ¿no? Políticas extractivistas que van mucho más en esta línea del progreso, de la civilización, bueno, y que eso a veces pues es como frenado por toda esta noción de lo pluricultural que somos en Bolivia, ¿no? Y que tiene que ver también con estas nociones de ver la vida todavía, ¿no? De relación con los territorios y las tierras de otras maneras, ¿no? Y que no va tanto en ese sentido del desarrollo. Y por otra parte también es como ser conscientes de que también, ¿no es cierto? Hay esta
noción, ¿no? Como también de que las poblaciones, ¿no? Que estaban ubicados en los territorios, en las tierras, también van asumiendo todo este discurso de este progreso ilimitado y que no interesa, digamos, cuidar estos ciclos de la tierra, de la vida, ¿no? Y creo que eso también sí es mm, preocupante, ¿no? Si el Concilio Vaticano II invitaba a la Iglesia como a mirar, ¿no? A abrir sus puertas, las ventanas, ¿no? Para recibir este aire que iba llegando de la sociedad y sobre todo de la estructura moderna, ¿no? Con la cual la Iglesia tenía que dialogar. Sin embargo, también es importante como cuestionarnos, ¿no? Cuestionar también a esas nociones o esas narrativas del desarrollo, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Entonces, cómo plantear también esto de reconocerse en esa diversidad. Creo que a- a- al- en medio de toda esta complejidad que vivimos en Bolivia, pero qué importante es no solo reconocer la diversidad, sino que también reconocerse en esa diversidad. Y creo que ese es un desafío también para las diversas iglesias, ¿no? O las diversas denominaciones cristianas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se establece ese vínculo, ¿no? También con estas sociedades que estamos como en esa búsqueda de reconocernos, respetarnos y asumirnos en esta diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo también, ¿no? Desde los espacios más eclesiales o las comunidades de fe, ¿no? No ir como, o no estar presente en las sociedades como con aquello que se impone, sino más bien o salir de estas nociones, ¿no? De imposición o de enseñanza para asumir esta actitud del caminante, ¿no? De esta actitud de la escucha y de esto, de esa escucha profunda, ¿no? Para no salir con prejuicios, sino más bien de escuchar profundamente esta imagen de Jesús que está por el camino, ¿no? Y este ciego, ¿no? Que se le atraviesa y que está ahí el ciego como que demandando la sanación, pero Jesús se le acerca y le pregunta, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Qué quieres que haga? Y creo que esa es también una pregunta importante, ¿no? De las comunidades de fe que no estaban fuera de la vida ni de la realidad, sino más bien eso, por dónde tenemos que ir, ¿no? Y ahí yo creo que en Querida Amazonía nos plantea dos desafíos muy importantes, que es esta noción de una iglesia sin clericalismo, ¿no? Esta iglesia que se pone en el camino, que se descalza, ¿no? Que se descalza ante las realidades de la vida, de la misma tierra, del territorio. Y creo que muy unida a esa también está como mirar esta noción de un auténtico sentido de inculturación, pero de interculturalidad. Creo que en las comunidades de fe, qué importante es también hacer ese camino de un proceso de unas espiritualidades encarnadas en los territorios, en la vida, ¿no? Y creo que en eso podemos como mirar y podemos aportar mucho más en ese sentido de la interculturalidad, ¿no? Y lo último que en estos días estaba reflexionando bastante es respecto a un aporte muy bonito que llega del pueblo maorí de Australia, ¿no? Donde los pueblos originarios allá también plantean lo siguiente, dice, si has venido aquí para ayudarme, estás perdiendo tu tiempo, pero si has venido porque tu liberación está ligada a la mía, entonces trabajemos o caminemos juntos, juntas, ¿no? Y creo que eso también es una invitación para todas nuestras comunidades de fe, ¿no? De hacer como este camino juntos, juntas y en estos tiempos de conflictividad, de crisis, como mantenernos, ¿no? En esta búsqueda de los horizontes de sentido que nos pueden ayudar a caminar, ¿no? A hacer camino juntos, juntas. En esto que va muy de la mano, en esto que la iglesia está trabajando en la sinodalidad, ¿no? Que justamente es eso, caminar juntos, juntas.
Eso, gracias. Muchas gracias, Sofía. Y tiene la palabra Germán. Adelante, Germán. No sé, yo estaba pensando que tenemos que ser bien críticos y autocríticos como iglesia para ver desde dónde nos situamos y cómo nos situamos. Eh, no sé, aquí, bueno, mencionaban antes la guerra del gas, después vino la guerra del agua. Y a diferencia de los días de hoy, en la guerra del agua hubo una unidad de lucha. No solo eran movimientos sociales, indígenas, campesinos, eran gente de la ciudad también, que se unieron por una causa que habían justa y que iba en detrimento, en este caso, de Cochabamba. ¿Ya? En el 2019 no pasó eso. En el 2019, producto de tantos años de generar polarización por parte del gobierno, había una confrontación entre el campo, lo indígena y la ciudad, ¿no? Y de nuevo pasó ahorita, ¿no? Con la diferencia de que, como decía antes, no todos los sectores se han identificado con esta crisis, ¿no? Pero la cuestión es, nosotros estamos llamados a generar pensamiento político, ¿no? Desde la praxis teológica, sí o sí, ¿no? La política es parte de nuestro ser, porque la política busca el bien común, ¿no? El asunto es que hoy en día no puedes hacer política sin que te tilden una cosa o de otra, ¿ya? Entonces, y lo hemos visto, ¿no? Hemos visto respuestas muy diferentes, por ejemplo, nuestros obispos ante la crisis, ¿no? Desde pedir constantemente el diálogo, después surgía otro obispo pidiendo últimamente el estado de excepción, ¿no? Es decir, no había una unidad en el mensaje y la reflexión que queríamos dar como iglesia, ¿no? Y esto es algo bien complejo. Más todavía cuando pienso que no sabemos leer el signo de los tiempos, honestamente. No, nos falta reflexión, nos falta espacios como este y otros muchos más, incluso oficiales, ¿no? Hemos pasado desde hace relativamente poco, pongamos 40 años, qué sé yo, 30 años, 40 años, Juan Carlos se ha de acordar, ¿no? Con el programa Tierra de Cáritas, ¿no? Pucha, la iglesia ha formado a los movimientos sociales. Evo Morales, pues ha sido formado desde el programa Tierra de Cáritas, ¿no? Padre Guiarte, Las Minas y tantos otros, ¿no? No se puede mencionar porque son muchas las gentes de iglesia que han apoyado la conformación y la estructura de los tejidos sociales que hemos visto estos últimos años, ¿no? Las hermanas dominicas de la presentación, que creo que están por ahí, no me van a dejar mentir, ¿no? ¿Cuántas veces al Evo no lo han sacado disfrazado incluso, ¿no? Del trópico para esconderlo? Aquí mismo en el templo de Sacaba se ha escondido varias veces. Es decir, la iglesia ha sido parte de la reflexión social del pueblo y de repente hubo una ruptura que no sabemos ni por dónde nos vino con la iglesia, ¿no? Tantos años de trabajo de acompañar el caminar de la gente, ¿no? Así a nivel estructural, y hubo una ruptura, ¿no? Y una separación de ese proceso con la iglesia. Y no sé si nosotros hemos sabido leer adecuadamente lo que ha sucedido, no solo ahorita, ¿no? Sino de hace tiempo atrás, ¿no? Yo pienso, y por ejemplo, el otro día nos estaban convocando de, del comité cívico aquí de Cochabamba, ¿no? Y yo le decía a Monseñor Oscar, Monseñor, quieren hacer lo mismo que en San Julián. No quieren ir a desbloquear. Nos vamos a prestar a eso, vamos a sentarnos ahí para no abrir nuestra boca, ¿no? Y prestarnos a una situación política, pero política partidista de un lado o del otro me da igual. No creo que tengamos que ir ahí. Y él decía, entonces, ¿dónde nos vamos? Digo, pues vamos donde los choferes parados, o vamos donde la gente que ha perdido su negocio, o vamos donde realmente la gente está sufriendo. Yo pienso que la reflexión y el discernimiento para entender la realidad desde la espiritualidad es es pensar desde dónde nos situamos, ¿no? Y realmente mi modo de ver y mi modo de pensar nos tenemos que situar desde la gente. En el plan pastoral arquidiocesano, recién estrenado, la lectura que ilumina el plan pastoral son los caminantes de Maús, ¿no? Lo que decía la hermana Sofía. Es decir, nos tenemos que ubicar desde acompañar y escuchar especialmente, escuchar para entender, escuchar para saber dónde nos vamos a situar, escuchar para saber qué acciones vamos a poder incorporar
con la gente, no acciones nuestras, sino con la gente. Y esa lectura pienso que nos falta desde hace rato, ¿no? Por eso después nuestras acciones a veces son diferentes en la misma iglesia e incoherentes algunas veces, o polarizantes a veces también incluso, ¿no? De un solo lado. Y no sé, la pregunta es, Jesús, ¿qué haría? Muchas gracias, Germán. Juan Carlos, tienes la palabra. Gracias. A ver, yo creo que estamos viviendo momentos, vuelvo a partir de la crisis. Y pues es lo que bien Germán decía, si bien se han formado tantos líderes, sí, padre Gregorio Iriarte trabajó tanto con el análisis crítico de la realidad para que la gente pueda comprender el análisis de la realidad, pero él mismo una vez nos dijo, en algo nos hemos equivocado, nos hemos formado en valores. Y creo que muchos de esos dirigentes han sido víctimas de la corrupción, del autoritarismo también, y ahora de la violencia. Eso también es una realidad que no la podemos negar, está ahí presente. Y yo creo que lo que nos debe mover a nosotros centralmente es la defensa a la vida, la dignidad de la persona. Son elementos sustanciales. Donde esté maltratada, donde esté afectada, en el sector que sea, como iglesia tenemos que estar. Y ahí está su voz, está su palabra, y creo que esa es la acción que deberíamos definirla hacia adelante. Otra tarea importante es toda esta creación de mitos que por 20 años se han consolidado en nuestra sociedad y en nuestra forma de ser y pensar. Creo que tenemos que hacer un proceso de desmistificar. Tenemos que ser mucho más objetivos. Necesitamos en Bolivia construir el nuevo sujeto boliviano. Estamos claros de que todo el proceso que hemos vivido no ha tenido los resultados que se esperaba. Hasta ahora seguimos siendo un Estado inconcluso, que no acaba de albergar a todos como tal, llámese plurinacional o llámese liberal, etcétera. Pero creo que ese es un tema pendiente. Pero más allá de esto todavía, creo que el entrar al corazón de la gente para decirle que estás mirando a tu frente, al otro hermano, estás mirando el reflejo y la imagen de Dios, es un tema central, sustancial. Porque eso pues nos va a indignar si está siendo afectada, si está viviendo en situación de desempleo, si por este conflicto dejó de comer, si por este conflicto se volvió pobre. Es decir, eso debería indignarnos, pero a veces hemos encontrado en los momentos de los conflictos hasta un alto nivel de poca humanidad con los demás. Eso debe llamarnos la atención. ¿Qué estamos haciendo como iglesia para abordar y llegar a la gente, para pedirle ese respeto al otro? Y creo que la formación que se dé en los espacios que tenemos para trabajar, la educación es fundamental, pero una educación en el ser, no solamente en los conocimientos, en el ser, como una educación profunda que debemos trabajarla, y en una educación ciudadana, porque más allá de los usos y costumbres que podamos tener, está centralmente el respeto al otro. Para eso hay reglas, para eso hay normas establecidas en las que creo que nos hemos puesto de acuerdo en una constituyente, en una constitución política del Estado, y cuando a alguien no le conviene, agarra y patea el tablero. Eso no puede seguir siendo una realidad en el país. Eso nos debilita como país. Por lo tanto, la búsqueda del bien común como un principio central también es una tarea fundamental que debemos desarrollar entre todos nosotros. Y la solidaridad, que es lo que menos hemos visto en este conflicto de los más de 50 días en el país. Solidaridad con nadie. Imagínense los muertos que hay entre medio, la gente que ha quedado con situaciones muy complicadas. Y estamos hablando de que recuperar en una familia su economía, que ha sido prácticamente rota por esta situación de los conflictos, va a tardar
No es que ahora que vino el estado de excepción todos vamos a volver a la normalidad. No, hay gente que va a tener que volver a recomponer su economía familiar. Y creo que esos temas deben llamarnos la atención para ser solidarios con todos. Viva en el mundo rural, viva en el mundo urbano, porque las consecuencias las estamos viviendo por ambos lados. Y creo que ahí la información es otro elemento fundamental. Si la iglesia fuera portadora de una información clara, objetiva de lo que acontece, qué importante poder brindar información. ¿Cuánto de lo que hemos vivido en estos conflictos ha sido por desinformación, por manipulación a la información, por una información digitada, interesada, que miren a los momentos que nos ha llevado al país en su conjunto? Creo que en estas tareas deberíamos ver cómo podemos aportar desde los propios principios de la Iglesia en la búsqueda del bien común, la defensa de la vida centralmente y la justicia, porque no hay paz sin justicia. Y creo que es también momento en el que podamos esclarecer esto. No es que alguien cometió un error y borres el cuento y que lo solucione otro. Las responsabilidades las asumen todos quienes han ejercido la alteración ante la gravedad de la situación y ante la gravedad de la persona a la que ha sido agredida, ofendida, humillada. Creo que estos temas tenemos que ordenarlos. Estamos viviendo en una sociedad en la que a nosotros como creyentes nos toca doble responsabilidad por ser creyentes, porque queremos construir una sociedad justa, fraterna, solidaria, pero por ciudadanos también de este país que tenemos que respetar las reglas de juego. Muchas gracias, Juan Carlos. Y le damos la palabra al padre Guillermo, Guillermo Siles. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Creo que sí, es un momento muy, muy complejo para poder tratar de quedarse con una sola idea. Hay tantas cosas que hoy día tenemos que tomarlo en cuenta y creo que el análisis nos ha llevado a mirar esta realidad con mucha preocupación. Em, Hay algo que me llamó la atención mucho y lo dijeron también ahí los compañeros, esta palabra del vivir, vivir bien, del buen vivir, que durante el gobierno anterior se lo había promovido, trabajado, ¿no? Y resulta que este tema en toda América Latina se ha ido trabajando, hay mucha literatura. ¿Por qué? Porque es un concepto muy, muy bueno, digamos, ¿no? Porque emerge del Evangelio, emerge de esta realidad, digamos, humana, donde nosotros debemos de trabajar para esto del buen vivir. Pero en Bolivia una resistencia, ¿por qué? Porque casualmente se ha promovido desde una posición ideológica. Entonces, esta mirada ha opacado una cantidad de valores que lo tenemos. O sea, alguien ha capitalizado la construcción social que tenemos en el país y que ha debilitado, digamos, el horizonte que deberíamos de apuntar. Y esa es una idea que yo he ido pensando durante muchos años en relación con muchas instituciones internacionales. Me decía, ¿y por qué no trabajan el buen vivir? ¿Por qué no trabajan? Es que para nosotros, desde Bolivia, este era como una especie de alineación a un proceso, ¿no? Y esto no lo queríamos hacer. Y sin embargo, en su contenido tenía un tema muy fuerte que yo creo que se ha ido degradando por culpa de la ideologización, diríamos. Por eso creo que en esta lógica, nosotros, con toda esta realidad que estamos viendo, con esta problemática que vivimos, para mí, fundamentalmente, la búsqueda del bien común es un proceso continuo, permanente. eh, Nosotros deberíamos de trabajar. Mire, yo estoy trabajando en el norte de Potosí, donde, como ustedes saben, el tema tal vez no iba a haber elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque se había movilizado todo el país, se había bloqueado igual que ahora, pero todo un conflicto empezado en Yayagua, ¿no? Los yayagüeños, el pueblo de Yayagua se ha levantado contra los bloqueadores y han promovido todo lo que después vimos, ¿no? Las muertes y todas estas cosas de parte de los pueblos indígenas. Entonces, hay una sociedad muy tensa, muy fuerte, muy confrontada y que ahí
tenemos que volver a trabajar estos valores, o sea, la recuperación de valores que los mismos pueblos indígenas tienen y los sostienen, pero sus valores han sido ideologizados. Entonces, nuestro trabajo, nosotros lo tenemos en Oruro, también tenemos una institución que trabaja con pueblos indígenas. Vemos que, digamos, en esencia, los pueblos tienen cantidad de valores que hacen que la humanidad resalte, pero cuando se ideologiza es el problema. Y creo que es un fuerte trabajo que deberíamos de tener, de ayudar a identificar, es como una especie así de cernir los valores auténticos que las culturas tienen. Un otro elemento que yo veo es el tema de la formación de líderes. Lamentablemente, eh, como hablaba Juan Carlos, el tema del padre Gregorio Iriarte, siempre me divertía a mí como él estaba dando charlas en una comunidad eclesial de base, en la universidad o en una maestría, no se hacía problema, ¿no? Pero hoy día hay como una especie de flojera en general, ¿no? En la iglesia hemos perdido protagonismo, hemos perdido espacio y como que la iglesia se ha reducido. Hay un librito de un autor peruano que dice que a veces estamos formando marcianos, ¿no? Cristianos, ¿no? Para ser un poco marcianos, fuera de este mundo, a veces olvidarse de la realidad y como que la realidad es una especie de empujarte a lo político y como también lo decían, que tenemos que entrar a esta mirada política, pero hay como una especie de prejuicio. Pero, sin embargo, necesitamos formar líderes, líderes con una visión de sensibilidad, donde la persona humana sea el centro de la discusión, del debate, donde la solidaridad de estos valores que lo estamos perdiendo sea parte de la construcción social. Y yo creo que esa formación de líderes tenemos que trabajar. A mí un documento que me encanta es del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Yo creo que este documento ha sido muy poco trabajado, pero tiene una integralidad muy profunda en la mirada global de lo que significa la posición política de un laico, la posición política de la iglesia. O sea, no es que vamos a la izquierda o a la derecha, no. ¿Cómo miramos el bien común? ¿Cómo trabajamos el bien común? ¿Cómo trabajamos el perdón? ¿Cómo trabajamos la fraternidad? ¿Cómo trabajamos esa mirada global de todos? Esta es una posición muy, muy abierta donde nos ayuda, digamos, desde la teología a mirar esa situación del buen samaritano, ¿no? Que no es suficiente ir a resolver el problema, sino que hay que ponerse dentro del problema, ¿no? El Papa pregunta inclusive, ¿con quién te identificas en este relato del buen samaritano? Y muchos se identifican con el buen samaritano, no, pero ¿cuántas veces tú no te has identificado con el que estaba siendo violentado? ¿Cuántas veces tú no te has identificado con el que sufre? ¿Por qué siempre te identificas, no? Otra conversación, Desde esa mirada, yo creo que es muy importante que volver a reflexionar sobre esto. Y porque creo que entra Guillermo y después de eso son tres. No, tres expositores. Eres María uno. Barrón está con su micrófono prendido. Por favor, apáguelo. Gracias. Perdón, Guillermo, adelante. Y por eso yo creo que este documento de Fratelli Tutti podía ser un elemento de ayuda, de un subsidio bastante bueno para poderlo trabajar en lo que nosotros tenemos. Otro tema otro valor muy importante, porque tal vez yo veo este tema de una forma más importante hoy día, porque la polarización es muy fuerte. A mí me ha tocado los últimos 10 años de conflictos en Santa Cruz y veía otro lenguaje, pero el conflicto el mismo, ¿no? Me ha tocado estar ahí en San Julián varias veces, escuchar a la gente, he estado varias veces en el torno. Y yo dije, pero esta gente son la misma que está allá, la misma que está allá. O sea, ¿por qué nosotros no nos sentamos y hablar, ¿no? Y este proceso, el tema, el concepto de la interculturalidad, o sea, al final el mundo pues está mezclado, está totalmente, digamos, participado
contaminado, mezclado, no sé, ese sentido de hibridez que tenemos en el mundo, ¿no? Hoy día, no sé si han visto el partido de fútbol, ¿no? El mundial, el 25% de las personas que juegan ahí, de los futbolistas, no viven en su país, no han nacido en su país, o sea, esa es la realidad. Hoy día es un mundo donde la interculturalidad es fuerte, pero esto hay que trabajarlo desde los niveles altos, porque hay algunos que son realmente que rechazan culturas y personas y sociedades y por ser solamente pobres, y hay pobres que rechazan al otro porque solamente tiene un carro o tiene una casa. O sea, este sentido de la necesidad de la visión abierta. También este documento de Fratelli Tutti nos habla del tema de la escucha y todos estos temas que hoy día en la vida religiosa lo estamos hablando con Nicodemo. Creo que también es una oportunidad muy interesante de que evidentemente hasta aquí hemos caminado, hemos construido una sociedad, hemos logrado procesos, hemos incluido un sistema de vida, pero bueno, la vida sigue adelante, pero ¿cómo? Hay que nacer de nuevo. Son nuevos tiempos y lo hemos visto. Creo que me gustó mucho como nuestra hermana Chipana nos hablaba sobre el uso abusivo de los medios y las redes. Yo creo que es un trabajo grande que nosotros tenemos que hacer. Y volviendo también, Gregorio Iriarte, cuando escribió un libro, ¿no? Conciencia y medios de comunicación, y no había redes. Y antes la idea, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Apagamos la televisión o no la apagamos la televisión? ¿No? ¿Cómo hacemos la conciencia crítica? Y creo que es este nuestro trabajo en la formación del uso de los medios de comunicación, pero estos últimos, ¿no? Las redes, las plataformas, el lenguaje, cómo podemos identificar nosotros, cómo podemos ayudar a ver cuándo una noticia es falsa y cuándo no. Yo les cuento en casa que tengo varios sacerdotes mayores, vienen con una nota, pero aquí está diciendo, aquí está en el Facebook, aquí está la nota. Y con nosotros que ya conocemos cómo funciona la inteligencia artificial, nos damos cuenta que son noticias falsas. Entonces, ¿cuánta gente hoy día necesita hoy día identificar? Entonces, para mí yo creo que la formación, que es algo muy esencial. Y con esto termino, creo que los valores nuevamente tenemos que ver. Para nosotros, digamos, que hemos visto la democracia bueno, renacer, aunque tenga muchos defectos, creo que tenemos que seguir trabajando porque es el espacio donde podemos participar. Hoy día recordamos el día de San Juan y resulta que hace 59 años mucha gente ha muerto, ¿no? Es decir, cuando dejamos que el poder someta, también es peligroso. Yo creo que hoy día la democracia tenemos que cuidarla, pero defendiendo la vida. Para mí creo que estos elementos pueden ayudar a seguir trabajando. Muchas gracias, Guillermo. Entraríamos a la tercera rondita de respuestas, que ya creo que se han ido diciendo algo por ahí mientras se han ido respondiendo a la primera y a la segunda. Entonces, les pediría que sean un poquito más puntuales, así damos espacio también a que otras personas que están presentes aquí en este conversatorio puedan opinar, puedan compartir alguna idea, alguna inquietud. Comenzaríamos entonces con Germán. Seguimos con Juan Carlos, luego Guillermo y después Sofía. La pregunta es, frente a la situación actual, ¿qué acciones o compromisos concretos cree que debería asumir la sociedad boliviana, sus instituciones y la Iglesia para contribuir al diálogo, la reconciliación y la búsqueda genuina del bien común? Entonces le damos la palabra a Germán. Adelante. Gracias, José Luis. Bueno, en dos aspectos voy a responder de manera muy puntual. En el tema de las instituciones, especialmente públicas, lo decía antes, y es ante un modelo tan centralista y presidencialista, pues el Estado tiene, sí o sí, tiene que tener un proyecto de país, ¿no? Un plan de gobierno. ¿No? Y sobre todo hay sectores formales, que son los públicos, pero hay los no formales, ¿no? Que es todo el tejido social. Tiene que contar con todos, hacer un pacto social. Si no, estaremos en crisis de nuevo. Y como iglesia, me estaba acordando ahorita, ¿no? Que una imagen que después de esta crisis no se me ha ido de la cabeza, me ha brotado otra vez, ¿no? Cuando en el 2019, el conflicto, una de las noches que hubo las matanzas aquí en Sacaba, ¿no? Y bueno, eran 10 de la noche, desde la ventana aquí en nuestra casa se veía un fogonazo, estaban prendiendo fuego, ¿no? A la puerta policial de la avenida Aviazón.
Y me fui al Hospital México, ¿no? Eran 10, 10:30 de la noche y era un desconcierto, era zona de guerra, no había nadie por la calle, eran fogatas por todo lado. Y el Hospital México de aquí en nuestra Sacaba era un reguero de muertos por todo lado, pero por todo lado. Había señoras llorando en quechua diciendo, ¿por qué siempre a nosotros? Cada quien, ¿no? Y bueno, y me puse ahí con... Sacabeños eran pocos, era todo gente del trópico, hasta de Bulo Bulo. ¿No? Y me puse con ellos ahí a conseguir medicamentos, ¿no? Nos estamos acotando, sacaron recetas y empezamos a pedir dinero a la gente, ¿no? Y así llevamos los medicamentos hasta adentro, emergencias, ¿no? Pero ya estaba amaneciendo, ya me fui, ¿no? Y cuando me fui, las cosas como más calmadas, ¿no? Los muertos los llevaron a velarlos a la avenida Villazón, al puente donde ahorita están, hay unas capillas, pero me quedé viendo, ¿no? Porque llegando a la avenida, estaba amaneciendo, empezaron a salir señoras con su carrito a vender, ¿no? Como que, bueno, amanece y salgo a vender porque tengo que comer, ¿no? Y pienso que como iglesia lo que tenemos que hacer ante tantas situaciones de sombra y negativas es identificar las capacidades de nuestra gente, ¿no? La capacidad de levantarse que tiene, ¿no? Y perdón con los varones, yo soy varón, pero especialmente las mujeres, ¿no? La capacidad de pararse de nuevo, de ponerse a trabajar, de buscar para dar de comer a sus hijos, ¿no? Y ubicar esas capacidades para acompañarlas, para potenciarlas, para promoverlas, ¿no? Para animarlas. Pienso que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Identificar las capacidades de nuestra gente. Después, un segundo punto para mí es establecer puentes. Es decir, ante tanta situación de política mal planteada, pienso que tenemos que establecer puentes, primero entre iglesia. Esta mañana hemos firmado un convenio con la Universidad Católica, ¿no? Donde la universidad y la rectora pone al servicio todas las carreras de la universidad, ¿no? Para que tengan experiencias de servicio con la población en situación de exclusión, ¿no? Y hemos firmado un convenio con ese sentido, ¿no? Un puente para mí bien significativo. Entonces tenemos que establecer puentes grandes, chiquitos como sea, pero tenemos que ser constructores de puentes, ¿no? Porque eso es construir esperanza. Y una tercera parte que tiene mucho que ver con la cosmovisión de nuestro pueblo es ser tejedores. O sea, el tejido es algo muy representativo, ¿no? No es lo mismo un aguayo aquí en Cochabamba que uno en Sucre, ¿no? Tiene otros colores, tiene animalitos, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque representa un poco la diversidad de la comunidad, ¿no? Y la visión y la cosmovisión de la comunidad. Aquí creo que tenemos que ser permanentemente tejedores, ¿no? Y construir escuchando, ¿no? No nosotros somos los tejedores como iglesia, a veces nos creemos en el poder de la verdad y de la solidaridad, ¿no? Eso es un proceso que se construye con la gente, ¿no? Y pienso que el símil del aguayo, del tejido, nos viene muy bien ahora para ver qué construimos, como decía Padre Guillermo, ¿no? El buen vivir tanto se ha politizado, ¿no? Cuando realmente es un valor bien grande, ¿no? Un estilo de vida, ¿no? No es vivir mejor, tener más cosas, ¿no? Es vivir bien para hacer y para hacer en conjunto con los otros. Muchas gracias, Germán. Juan Carlos, adelante. Bueno, sobre el tema, creo que es importante volver a reiterar que hay una imperiosa necesidad de reencuentro entre bolivianos y bolivianas, porque lo que tenemos al frente es una crisis muy grave. No quiero ser alarmista, pero no hemos pisado fondo todavía. El tema de la situación de no generar ingresos para el país puede generar situaciones mucho más complejas. Me estoy imaginando, algún rato habíamos hecho escenarios posibles en jubileo y hemos dicho, cuidado que la iglesia tenga que hacer ollas comunes porque la gente no tenga que comer. Y tal vez la expresión de la caridad local va a tener que ser una expresión concreta también de acompañar este tipo de situaciones complejas, especialmente en las ciudades. Pero por otro lado está el tema de que hay que crear puentes, sí, pero también un factor central es la integración. Si estamos solos, separados, sueltos, y hablo de regiones, hablo de autonomías, de territorios, de la sociedad, difícilmente vamos a poder hacer algo.
Estamos en un mundo en el que si no estás integrado, como decía el primer ministro canadiense, vas a ser parte de la mesa en el menú, ¿no? Pero no de la mesa de negociaciones, si no te integras. Entonces, estamos pues en un nuevo orden internacional y eso nos va a traer una coladera de muchos efectos que los vamos a ver de cerca. Un gobierno que ya uno no sabe si es de transición, de algo nuevo o ya es de fusible solamente, ¿no? Eso habrá que pensar en el momento, pero la economía no se frena porque hayamos tenido conflictos. Se ha seguido deteriorando y los impactos van a ser mucho más duros los que vamos a tener hacia adelante. Hay una necesidad de transparentar la situación del país y por eso la información es importantísima. ¿Qué está pasando? ¿Qué se va a hacer frente a la situación de los hidrocarburos? ¿Qué se va a hacer frente a la situación de la ausencia de divisas? Parecen temas muy lejanos de nuestra vida cotidiana, pero son determinantes para la estabilidad económica del país. Y los efectos los vivimos todos los días. Solamente por darles un ejemplo, compramos la gasolina en bolivianos, pero el gobierno tiene que comprar en dólares. ¿Y de dónde consigue esa plata? ¿No? Habrá que aperturar una economía más de mercado para nuestro país, para que podamos tener inversión extranjera y que pueda eso mínimamente estabilizar la economía del país. Son líneas en las que habrá que mirar qué se va a hacer. Pero por otro lado, hay una tarea muy importante, creo yo, en la iglesia de impulsar, de incidir, de influir, y es con la gran pregunta, ¿dónde están los pobres en el país? Qué pena que no tengamos datos, información cabal, concreta, de dónde está la gente que está viviendo en este momento una situación de extrema pobreza o pobreza moderada, porque hay que hacer una atención focalizada frente a la crisis para que pues el impacto no sea salvaje frente a toda la situación que viva esta población. Y eso creo que la iglesia puede contribuir, coadyuvar para que se pueda lograr ese estudio de ubicar dónde un sistema en el cual como iglesia podamos articularnos entre todos nosotros, creo que es fundamental hoy más que nunca para no solamente saber cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos como iglesia en un servicio en el país, sino también para recoger las percepciones, las preocupaciones, las esperanzas de la gente. Y creo que ahí la voz de la iglesia va a ser muy importante en ese su rol profético que va a cumplir también hacia adelante. Creo que son estas un poco las tareas que nos tocarán encarar hacia adelante en un momento tan complejo que estamos viviendo en el país. Muchas gracias, Juan Carlos. Tiene la palabra Guillermo. Muchas gracias. Sí, creo que coincido con todo lo que se propone, porque el tema, por ejemplo, del trabajo en redes, eh, hace unos días, bueno, aquí en Cochabamba hay más de 80 instituciones de trabajo social. eh, si miramos la obra social de la iglesia en el país es bastante grande. Y una vez ahí en una reunión de Herbol decíamos, si solamente todas las radios y todos los canales de televisión y todas las capillas, las misas se dice un mensaje así, imagínense la cantidad de gente que puede escuchar en el discurso un solo lenguaje, ¿no? Es que tenemos digamos, un tejido social gigante en la iglesia que puede ayudar a la sociedad a poder tener un horizonte en ese sentido, ¿no? Decir, es un momento donde como iglesia nos toca hoy día ayudar a la sociedad a pensar en esta necesidad del perdón. Necesitamos este perdón y no sé cómo entrarlo porque a nosotros nos ha tocado muchos años. Ahí en el norte de Potosí tenemos experiencia entre los años, cómo se pelean, cómo se han matado y cómo en este momento estas heridas de fondo están ahí. ¿Cómo podemos hacer? A veces es tan difícil hacerles encontrar. Yo recuerdo siempre esta imagen de Monseñor Bialacique en Oruro, el presidente, vicepresidente ahí, dense la mano, abrácense, ¿no? Estás ahí, pero
Cuando el corazón está cerrado, es muy complicado. Entonces, nosotros tenemos un potencial muy fuerte como iglesia de poder entrar al corazón de la gente y creo que podemos trabajar en este sentido en la sociedad. Pero también hay algo que cuando trabajábamos el sínodo de la Amazonía, había una pregunta y nos hablaba, ¿quiénes son tus compañeros de viaje? ¿Quiénes son tus compañeros que están a tu lado? Yo creo que es esto lo que tenemos que ver. A veces nosotros como iglesia nos hemos ido apartando de nuestro entorno. Estamos a veces alejados de nuestra realidad. Creo que es nuevamente volver, sobre todo ayudar a los jóvenes para que puedan tener esta sensibilidad sobre la gente. ¿Quiénes son tus compañeros de trabajo? ¿Quiénes son tus compañeros de camino? ¿Con quiénes estás construyendo una sociedad? Yo creo que es eso. A veces son empleados, a veces son amigos, pero creo que todos estamos apuntando a ese bien común. Otro elemento que estaba viendo yo es sentido de, estamos viviendo desde hace unos años el concepto de sinodalidad. Creo que nos ha abierto la mente, nos ha abierto la mirada. Sinodalidad no había sido solamente una reunión o una asamblea, no, son procesos de incorporación, son procesos de escucha, son procesos de decir qué quiere el Espíritu para nosotros, por dónde vamos a ir juntos, es mirar a un solo lado, es caminar juntos como nos lo dice. Y creo que este es el espacio hoy día, porque si está una realidad concreta, la realidad hay indicadores muy negativos hoy día. Yo creo que ahí está nuestro objetivo, trabajar juntos. Y finalmente, yo estaba pensando también eh, cómo trabajar desde nuestros medios, ¿no? Tenemos muchos medios de comunicación todavía en la iglesia y creo que somos referentes y esto no hay que perderlo, ¿no? Un referente de transparencia, digamos, de verdad frente a los medios mentirosos. Somos un medio de comunicación que todavía quiere informar con ecuanimidad, sin tendencias. Y creo que esto también habría que trabajarlo, ¿no? Los medios de comunicación. Y si hay algunas redes también que existen también, ¿cómo integrarlos en este sentido? Por lo tanto, yo creo que es un desafío que no es para uno solo, sino es para todos nosotros que estamos caminando juntos. Muchas gracias, Guillermo, y le damos la palabra a Sofía. Adelante, Sofía. Sí, gracias. Yo la verdad es que en los diversos momentos así de tensiones que me ha tocado caminar, y en esta última también, me ha tocado mucho esta frase de Gioconda Belli, ¿no? Que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y definitivamente es así. Cuando generalizamos todo, que es una violencia, que es un caos, pero no vemos estos gestos, estos signos de solidaridad que realmente son el reflejo de una ternura profunda que tienen los pueblos, las poblaciones en diversos lugares, es difícil ver la esperanza, ¿no? Y yo siento que esto es un camino muy importante, ¿no? Estos días yo la verdad que he sentido fuertemente este sentido de solidaridad en medio de todo, ¿no? Como decía por ahí, ¿no? Eh, el compañero de Cáritas, ¿no? Cuando decía que esta noción por ejemplo, las mujeres, yo me quedo muy sorprendida la capacidad, ¿no? De sostener, realmente nos han sostenido en el alto, nos han sostenido tan significativamente, ¿no? Y yo veía a las señoras que vendían comida y yo decía, ¿y cómo hacen para abastecerse ¿no? Con lo que van a preparar? Pero ellas estaban ahí y unas me decían, es que me he levantado a las 2 de la mañana y he ido caminando, ¿no? A comprar las cositas, las verduritas y también las que llegaban con su... No, era impresionante para mí, sinceramente, eso me hacía como afirmar esto, ¿no? Como sociedad tenemos que reconocernos en lo que cada una ofrece, ¿no? Y creo que ese es un camino muy importante, ¿no es cierto?, en estos procesos de perdón y reconciliación, ¿no? Que necesitamos como establecer y que sí tenemos que buscar, porque realmente
Eso yo veo que nuestras sociedades todavía están como muy sostenidas en ciertas heridas coloniales, ¿no? Y enfatizo en esto porque realmente tenemos una estructura de matriz colonial fuertemente, como diversas sociedades en América Latina y otros lugares, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente hacemos estos caminos de perdón y reconciliación? Porque no hay reconciliación si no vivimos procesos de perdón. Y esa noción de perdón tiene que ver con diversas dimensiones, de hacer como diversos hilos, ¿no? Que puedan como recomponer esta noción de perdón que implica una sanación y que nos llevan también a esta reconciliación que busca como restaurar o restablecer, ¿no es cierto?, la armonía, el equilibrio en la vida. Y creo que esto es muy importante y de cara también como a profundizar en este sentido de los principios relacionales que tienen muchos de nuestros pueblos en Bolivia, ¿no? Y como ya decían también, cómo hacemos la profundización del sentido, ¿no? De tantos principios relacionales, ¿no? Por ejemplo, el buen vivir realmente se ha vaciado en su sentido, ¿no? En ese sentido tan profundo que tiene para los pueblos, ¿no? De este suma causa y del suma camaña, ¿no? Y el causa y para los quechos tiene una profundidad tan significativa y profunda. Entonces, qué importante es como adentrar nuevamente en ese sentido, ¿no? Y creo que esto va a llevar también como a ese desafío de lo que en la iglesia se ha trabajado como cultura del encuentro a partir del documento de Fratelli Tutti, que ya también Guillermo hacía mención, ¿no? De esta noción de esta cultura del encuentro en esta casa común o cuerpo común que habitamos, ¿no? Donde todas estamos interrelacionadas. La verdad que en este tiempo como que ese sentido me ha despertado más, ¿no? De que realmente estamos interrelacionadas a pesar de de nuestras rupturas que tenemos como sociedad, ¿no? Sin embargo, qué importante es como despertar a esa conciencia, ¿no? Y ahí también como yo siento que es como asumir con profundidad qué implica realmente hacer estos procesos de descolonizar la teología o las teologías, que es una invitación también que hace fuertemente el documento de Querida Amazonia, ¿no? Y creo que eso también va a ayudar mucho en los procesos de las iglesias y las comunidades de fe, ¿no? Como a asumir unos procesos teológicos y de espiritualidades mucho más yo diría como de despojar también esos prejuicios, porque realmente hay muchos prejuicios que todavía están de fondo y que más que establecer puentes de encuentro, ¿no es cierto?, generan como mayor eh, fricción el encuentro implica, ¿no es cierto?, despojarnos también de todos estos prejuicios que tenemos y más bien mira, entonces, y eso también nos llevaría a este aspecto tan importante en Bolivia que creo que vale la pena como mirar y profundizar cómo seguimos profundizando o cómo se orienta esta noción del Estado plurinacional. Y creo que no es, para muchos esto todavía suena muy complejo, muy difícil, muy abstracto, pero yo creo que es uno de los desafíos muy significativos porque esta noción de Estado plurinacional también ha llegado a los otros territorios, ¿no? En Perú están trabajando todo este aspecto de cómo hacerlo y también en Chile, que con su constituyente no salió, pero y lo mismo por estos lados en Argentina. Entonces creo que hay algo que nos invita a mirar, ¿no? De cómo nos constituimos en esta noción de lo plural, de esta noción de reconocernos en este pluriverso, ¿no? Y creo que esto que tú empezabas, José Luis, con la noción de la Torre de Babel, tiene que ver con eso. ¿No? De mantener esa noción de pluralidad y no de una noción hegemónica de la vida, porque al final se destruyó la noción hegemónica, ¿no? Que buscaba establecer como una estructura de una sola forma, de una sola lengua, sino más bien es como que se diversifican, como que
la Babel no tiene como su fuerza y más bien tiene fuerza la diversidad. Entonces, yo dejo ahí la invitación y muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, la verdad, muchas gracias a los cuatro, a Guillermo, Sofía, Germán, Juan Carlos, por compartir con nosotros sus perspectivas a través de estas preguntas, que creo que nos ayudan mucho a pensar nuestra realidad y pensar nuestras opciones, nuestros compromisos, también nuestras acciones, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Todavía tenemos un tiempito cortito para algunas intervenciones de los que están presentes en la sala de Zoom, que quieran aportar algo, hacer una opinión o tal vez una pregunta también, que sean cortas. Entonces, abrimos el micrófono para, para todos los que quieran intervenir. Pueden levantar la mano o directamente usar la palabra, si quieren. O tal vez prefieren interiorizar todo lo que han escuchado, ¿no? Todo claro. Ajá, bien. Vale la pena, decíamos, cuando pensamos en este espacio, tener espacios así en el cual podamos escucharnos. Nosotros vemos muchos análisis por las redes sociales, como decían, por la televisión, por la radio, escuchamos. Y muchas perspectivas desde distintos ángulos, análisis, perspectivas muy analíticas desde la ciencia social, la sociología, la ciencia política, etcétera, o análisis también muy ideologizados, ¿no? Desde distintos puntos de vista ideológicos. Y nuestros espacios en los cuales hagamos análisis desde nuestras convicciones eclesiales, nuestras opciones evangélicas, parece que nos faltan. Entonces dijimos, necesitamos espacios así para dialogar. Y yo creo que este ha sido una primera vez, ojalá podamos tener más espacios así para ya escucharnos y también para animarnos a construir un lenguaje, una forma de ver, de entender la realidad para poder acordar cosas respecto de qué hacemos frente a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, yo les animo a que sigamos en contacto, sigamos participando. Hay algunas, Celia dice, importante la ecuanimidad con la que se presentaron los análisis, me pareció muy buena la conexión con el conjunto, desde lo más propio y cultural con las tendencias mundiales. Gracias por el esfuerzo. Gracias, muy interesante. Buenas noches, dice Clara. Bien, bueno, cerramos aquí. Sin antes, yo quisiera pedirle a la hermana Marlene Montaño, que está aquí representando la CBR, si nos puede dar unas palabritas de conclusión, de cierre, y teniendo en cuenta que ojalá podamos tener otros espacios así en los cuales podamos participar activamente. Hermana Marlene. Y buenas noches. En realidad estoy como representándome a mí misma en este momento. No es que se es abierta la invitación, pero me interesaba un poco la temática, ¿no? Y realmente en este contexto social es importante, como ya decían, poder escucharnos, compartir algunas inquietudes, ¿no? Que estamos viviendo a nivel nacional. Y sí, o sea, estoy de acuerdo que tenemos que unirnos, ¿no? Estar un poco en sintonía como iglesia, ¿no? Se ha visto un poco esta fragmentación también dentro de nosotros, de nuestra casa, vamos a decir, ¿no? Y nada, ha sido interesante escuchar y compartir estas ideas y creo que es por allí, ¿no? Creo que es un inicio importante y ojalá que podamos continuar, ¿no? Desde que se pueda, eh, sí, participar, ¿no? Porque hay algunos momentos en que no podemos, pero se hace el esfuerzo, ¿no? Y gracias por darme la palabra y nada, gracias a todos. Y también agradecerles, creo que la mayoría participó de este pequeño signo que hemos hecho como CBR.
escuchándonos entre hermanas y en la reunión que tenemos siempre cada segundo domingo, ha sido muy profético porque las hermanas, la gente que estaba allí decían, hagamos algo, ¿no? Pues nos pronunciaremos, queremos paz, estar con nuestra gente. Y ha sido una iniciativa, como ya lo decían, escuchándonos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos estar junto con con nuestra gente? Es lo que podamos hacer, ¿no? Y creo que se han sumado, ¿no? A este deseo de paz, a este deseo de orar juntos. Y creo que ese es el camino, ¿no? Poder colaborarnos en iniciativas por la paz, ¿no? Y agradecerles a los que han podido estar, apoyar, caminar con nosotros y también ir haciendo algunas cosas más juntos, ¿no? Muchas gracias a todos que han podido estar en ese día de la oración por la paz. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias a todos. Gracias, Guillermo. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Sofía. Gracias, Germán, por sus puntos de vista, por su análisis, por compartir con nosotros este momento. Gracias a todos, a todas. Que tengan buenas noches. Esperamos convocar prontamente a otro espacio como este para seguir pensando juntos y escuchándonos. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por el gran análisis que nos han compartido en esta noche. Nos abre realmente también la visión que nosotros tenemos que tomar. Gracias. Bendiciones y buenas noches.